Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. En primer lugar, a los profesionales que nos acompañan y a nuestros asistentes. Además, como he dicho antes, hoy un día muy lluvioso, por lo menos aquí en Madrid. Creo que en el resto de España también está siendo más o menos parecido. Hoy es 19 de octubre, es el Día Internacional contra el cáncer de mama, o sea, en el que recordamos especialmente la lucha contra este tipo de cáncer. Es el cáncer más prevalente entre las mujeres. Ya después los profesionales van a dar datos concretos, pero nos ha parecido desde AMIR primero que es un día muy importante. Es un día muy importante justo para el ámbito en el que nosotros nos movemos, que son las profesiones sanitarias, para el profesional médico, enfermero, para el profesional que hace acompañamiento psicológico. Y queríamos eso, pues abrirlo a todo nuestro público y tener esta conversación, esta charla y también esta formación en la que los docentes de nuestros cursos que se dedican en el día a día y muy cerquita a estar con los pacientes, con sus familias, pues nos cuenten tanto del cáncer de mama en sí, qué hay de nuevo en investigación, qué técnicas estamos aplicando, cómo se hace y después también de ese enfoque más centrado en el paciente. Nos acompañan hoy Eduard Mención, que es cirujano de mama en la unidad de cáncer de mama del Hospital Clínic. Bienvenido, Eduard, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es coordinador también de investigación del área de cáncer de mama de la SEGO. Nos acompaña también María de Matías, doctora y especialista en ginecología y en cirugía. Es jefa de ginecología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y experta en el campo del cáncer de mama. Muchas gracias, María, por acompañarnos hoy. Y Laura, que es psicóloga clínica y psicooncóloga, actualmente es facultativo especialista en la Unidad de Salud Mental del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos hoy también. Vamos a empezar pues con que nos contéis a todos, sobre todo a los que somos más legos en la materia, sobre el cáncer de mama. Cuando quieras, Eduardo. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la invitación de participar en esta charla. Es un placer siempre hacer charlas el Día Mundial de Cáncer de Mama, porque creo que es un tema pues que es necesario pues divulgar y pues conocer datos, ¿no? Para digamos dar visibilidad a esta enfermedad que ya es muy visible de por sí, porque es muy frecuente, pero para conocer todos un poco más de este tema. Y soy Eduard Mención, soy ginecólogo y cirujano de cáncer de mama del Hospital Clínic de Barcelona. Y bueno, voy a hacer una charla muy divulgativa para tener 4 nociones básicas del cáncer de mama y espero que os guste. Bueno, simplemente empiezo con una mini introducción de historia. Como curiosidad, pues el primer posible cáncer de mama que diagnosticado fue en el año 1600 a.C., que se vio en un papiro egipcio, y luego hasta Hipócrates en el 400 a.C., pues no se definió realmente la palabra carcinos, que venía de los cangrejos, porque cuando cortaban los tumores los veían así como con unas espículas y les pareció que era un cangrejo, y de aquí viene la asociación de cáncer y el cangrejo. No sé si lo sabíais, pero es una curiosidad. Los cánceres de mama pues empezaron, digamos, a operarse, entre comillas, o la cirugía estaba recomendada extirpar estos tumores que salían en los senos en el 25 a.C., hasta la aparición de Galeno en el año 200, que después de Cristo, que pues le pareció que en lugar de operarlos pues era más efectivo las sangrías, y estuvimos pues en una época un poco oscura de la medicina hasta el año 1200 pues haciendo sangrías para curar cánceres, hasta que Ibn Sina, que sonará de la peli del médico, pues este famoso médico árabe pues decidió que era una buena idea volver a operarlos. Ya pasada esta breve introducción, simplemente hablar un poco de la prevalencia del cáncer de mama. Sabemos, pues en 2015 teníamos datos de que alrededor de 90 millones de personas habían tenido cáncer, y hasta en datos del 2019 pues habían unos 18 millones de casos de cáncer en general, no solo de mama, anualmente.
y que iba incrementando. A nivel de la mama sabemos que es el tumor más frecuente en mujeres, es el 30% de los tumores malignos de las mujeres, aunque no es el más letal. El más letal sería de pulmón, sería el segundo, la mama, que provoca el 15% de muertes por cáncer de mama debido a su alta prevalencia. También vemos pues que por suerte lo que es, digamos, la mortalidad está bajando en la mayoría de cánceres y también en la mama debido a las nuevas, digamos, terapias que vamos teniendo cada vez más avanzadas a nivel de todos los cánceres, y todas estas terapias pero tienen un coste bastante elevado, y pues en Estados Unidos teníamos datos de que en 2015 se habían gastado pues unos 80 billones de dólares solo para tratar pacientes con cáncer. En los últimos años había subido esta incidencia de cáncer de mama, pero parece que se está estabilizando, o sea que bueno, hay un poco de controversia en lo de si realmente está incrementando o no. Lo que sí que está claro es que la mortalidad está disminuyendo, probablemente, pues, y bueno, seguro por la detección precoz que estamos haciendo. Entonces tenemos tumores con mejor pronóstico, y también porque está mejorando cómo los tratamos. Pasando brevemente a hacer un resumen de qué es la mama. Todo el mundo sabe qué es la mama, pero realmente, pues si miramos, digamos, de cerca, la mama está formada básicamente por tres componentes: lo que llamamos lóbulos, que son, digamos, las glándulas que forman la leche, y conductos que transportan esta leche hacia la zona del pezón, y luego pues todo el tejido entre estos lóbulos y ductos, que sería tejido graso y tejido, digamos, intersticial. Sabemos pues que alrededor del 70% de cánceres están formados en estos conductos, y alrededor del 15-20% en los lóbulos, y el resto de cánceres de mama, que son mucho menos frecuentes, pues son por diferentes tipos de células de este intersticio que está entre estos conductos y lóbulos. ¿Pero qué es el cáncer realmente? Bueno, imagino que ya lo sabéis, ¿no? Pero básicamente el Wikipedia nos dice que son un grupo de enfermedades que involucran células, ¿no?, que se empiezan a crecer de forma descontrolada y tienen capacidad para ir a otras partes del cuerpo. Entonces, sabemos pues que estas células que crecen de forma descontrolada lo hacen porque tienen alteraciones propias de su DNA, por ejemplo, de su ADN, y hay diferentes factores para que esto pase. Sabemos que el factor de riesgo más, digamos, importante para el cáncer de mama sería la propia edad. Cuanto más edad, pues más riesgo de que ocurran estas alteraciones a nivel de las células, y por tanto, cuando más edad, más riesgo de que se acumulen estos errores, y por tanto más riesgo, digamos, de que estas células acaben transformándose en una división descontrolada que sería el cáncer. Pero también hay otros factores, como son los estrógenos, tanto exógenos como endógenos. Endógenos serían aquellos pues que, digamos, ya vienen, digamos, de por sí de forma fisiológica. Sabemos pues que se ha asociado en los libros más clásicos, sobre todo, que una menarquia precoz, es decir, cuanto más tiempo, digamos, está cualquier mujer con las reglas, con una menopausia tardía, tiene más, digamos, tiempo de exposición a estrógenos, y por tanto tendría teóricamente un mayor riesgo de cáncer de mama, así como pues tener menos gestaciones o no dar del pecho porque son periodos sin estrógenos. Esto sería, digamos, un factor de riesgo clásico. También están relacionados los estrógenos exógenos, sobre todo la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia se ha relacionado con el cáncer de mama. Las pastillas anticonceptivas realmente es controvertido. Hay algunos estudios que dicen que podría aumentar ligeramente el riesgo, aunque hay otros que lo contradicen. Entonces, bueno, de momento lo dejamos en que es controvertido. Lo que sí que está claro también, en casos de mutaciones genéticas que aumentan el riesgo, y probablemente hay mutaciones que aún desconocemos, efectos como la radiación, y también, pues, evidentemente, efectos como el estilo de vida, que es un tema que está muy en boga hoy en día, y probablemente, pues, aspectos tipo la obesidad y el estilo sedentario de vida, pues, hacen que aumente la grasa corporal, y esto está directamente relacionado con el nivel de estrógenos que secreta nuestra grasa corporal, y por tanto, a priori también es un factor de riesgo. Como hemos comentado, pues básicamente las células que se transforman en cáncer es porque van acumulando diferentes errores. Sabemos pues que los estrógenos son uno de estos factores, y aquellas pacientes, digamos, que tienen una mutación genética
digamos que parten de forma ya con una base de errores acumulada y por eso tienen este riesgo incrementado. Los estrógenos en las mujeres sabemos pues, que en la premenopausia su origen principal es en los ovarios y en la posmenopausia pues sobre todo viene ya no por los ovarios sino por la grasa corporal que secreta andrógenos y finalmente son transformados a estrógenos probablemente, que estos son dianas terapéuticas del cáncer de mama. ¿Cómo detectamos si existe un cáncer de mama? Por suerte, en países desarrollados la mayoría se detectan a través de pruebas de cribaje, como la mamografía o ecografía, pero también uno de los síntomas más frecuentes es que se palpe un tumor, que haya una secreción del pez, digamos, por parte del pezón, sobre todo rojiza, o una retracción cutánea. Y una cosa a destacar es que el dolor normalmente no está asociado a cáncer de mama, que esto es muy habitual en la consulta, pues que vienen pacientes porque tienen mastalgia o dolor a nivel del pecho. Esto en general no nos preocupa, entre comillas, excepto que esté, digamos, un cáncer de mama normalmente no provocará dolor, excepto que esté ulcerando la piel ya o que esté más avanzado e infiltre el músculo. En general no se presenta como algo doloroso, sino más bien como una masa palpable en el 80% de veces cuando es sintomático. Pero como he dicho, la mayoría de veces se detecta por mamografía. A veces pues, se puede recomendar o no hacer una autoexploración. Es una prueba controvertida, entre comillas, porque a veces puede generar más ansiedad, pero bueno, si no genera ansiedad y sabemos hacerlo de forma correcta, pues se puede hacer una autoexploración mensual, siempre en el mismo momento del ciclo, para que no haya cambios, pues sería recomendable para conocer el pecho de cada mujer y poder detectar a nivel, digamos, de si hay algún cambio de los que hemos comentado, pero probablemente si se hacen ya en la edad, digamos, que toca de screening, pues probablemente sería, digamos, diagnosticable antes por mamografía. Sabemos pues que el crecimiento del cáncer es, digamos, progresivo y llega un momento, digamos, desde que se forma hasta que se puede detectar por mamografía, probablemente pase un tiempo que no sabemos exactamente. Desde que es detectable por mamografía hasta que es detectable clínicamente también pasa un tiempo y esta mamografía, por lo tanto, nos hace que lo podamos detectar antes de que sea clínicamente detectable y probablemente con un mejor pronóstico y un mejor, digamos, un estadiaje más bajo. Sabemos que la mamografía tiene alrededor de un 90% de sensibilidad y especificidad y se ha demostrado pues, que puede reducir la mortalidad en un 33%, por lo que he comentado pues, que básicamente nos permite diagnosticar en estadios más precoces y por tanto de mejor pronóstico. Aquí vemos unos ejemplos de mamografías, son un poco antiguas estas mamografías, pero como veis pues se pueden detectar retracciones, calcificaciones, distorsiones, pero es complicado. Esto es lo que se dedican los radiólogos. También por ecografía, normalmente, que es la técnica que utilizamos para visualizar tumores y sobre todo biopsiarlos, y bueno, cuando hay algo sospechoso, pues lo que se recomienda es hacer una mamografía, una ecografía y si se considera sospechoso por imagen, hacer una biopsia. Sabemos que hay diferentes tipos de biopsia. La biopsia por aguja fina, digamos, sería una biopsia que nos permite decidir o saber si realmente es maligno o benigno unas células, pero normalmente lo que se recomienda delante de una sospecha de cáncer de mama es hacer directamente una biopsia de aguja gruesa que llamamos una VAC o una VAP por vacío, porque nos permite obtener más cantidad de tejido y hacer estudios que luego serán necesarios para, digamos, saber exactamente qué tipos de tratamientos tenemos que ofrecer a estos pacientes. Porque sabemos que hoy en día pues, hay muchos tipos de cánceres de mama, como resumiré brevemente en un ratito, bueno, en un par de diapositivas, porque digamos, no necesitamos solo saber si es cáncer o no, sino también qué tipo para poder abordarlo correctamente con las terapias que tenemos hoy en día. También se puede hacer una cirugía de una biopsia exerética que se llama, aunque es menos habitual. Entonces, una vez tenemos lo que es el diagnóstico de un cáncer de mama, hoy en día pues lo recomendable es que cada caso pues, se trate en lo que llamamos unidades multidisciplinares, es decir, que participan distintos médicos de distintas especialidades para, digamos, saber qué es o hacer una recomendación de en cada caso de forma concreta sería lo ideal para cada paciente. Pues sabemos pues, que hay la clasificación de TNM, que es la clasificación clásica, que se hace a través del tamaño del tumor, de la afectación de los ganglios axilares
o bueno, algunas veces también pueden estar en otros, bueno, de cadena mamaria interna, pero básicamente axilares, y también si hay metástasis, evidentemente pasaría a otro tipo de tratamiento muchas veces. Pero en general, centrándonos en los tumores precoces y no metastásicos, pues con la T y la N pues ya podemos tener mucha información, pero lo que tenemos desde no hace muchos años pues es la clasificación molecular. De forma inmunohistoquímica nos permite, digamos, aproximarnos a esta clasificación molecular. No voy a entrar en detalles de este aspecto, que es un poco más específico, pero básicamente clasificamos los tumores con luminales, que serían con receptores hormonales, ER2, que serían que expresan un receptor que se llama ER2, y basal o triple negativo serían los que no expresan ni receptores hormonales de estrógenos ni progesterona, ni el ER2. En función de estas, digamos, características de cada tumor, pues podemos definir qué tratamiento es el recomendable. En general, el cáncer de mama es una patología que suele requerir tratamientos quirúrgicos, tratamientos sistémicos que llamamos y tratamientos de radioterapia. Y hoy en día pues sabemos pues, que en función del subtipo y tanto de TNM como molecular, pues podemos alternar, digamos, el orden de estos tratamientos para optimizar el mayor beneficio para nuestras pacientes. La cirugía es un tratamiento que se ha hecho desde hace mucho. Este es Halsted, no sé si os sonará la cirugía de Halsted, pero que antes se hacían unas cirugías muy extensas y hoy en día, por suerte, pues vamos haciendo cirugías más conservadoras. Por otro lado, a nivel del tratamiento sistémico, dentro de tratamiento sistémico englobamos cualquier tratamiento que actúe a nivel de todo el cuerpo, que entraría lo que se llama la quimioterapia clásica, tratamientos bloqueadores de hormonas o tratamientos antihormonales, y las nuevas terapias, que son las terapias dirigidas, especialmente en los años recientes, contra el ER2. Y ya para finalizar este PowerPoint de introducción para pasar a las preguntas y debate, pues estamos viviendo ahora una época dorada, entre comillas, de las nuevas terapias dirigidas, sobre todo pues también entre el cáncer de mama, y hay un montón de fármacos nuevos, de anticuerpos y monoglobulinas que nos permiten pues hacer tratamientos más personalizados cada vez a las pacientes, tanto para ER2 como también para pacientes luminales, incluso inmunoterapias para pacientes triples negativas hoy en día, con el objetivo básicamente de intentar hacer un tratamiento, digamos, de oncología personalizada, que se llama, o de, digamos, intentar individualizar y ver, pues, no tratar todas las pacientes con cáncer de mama igual, porque sabemos que hay distintos tipos de cáncer de mama y que además, pues, cada una se va a beneficiar más o menos y va a tener más toxicidad o menos toxicidad para cada uno de los tratamientos que tenemos, y cada vez intentamos ajustar más los tratamientos que hacemos, sobre todo a nivel oncológico, también en estas pacientes. Y ya finalizo, y así podemos pasar un poco rápido a la presentación, pero porque creo que lo interesante es ahora discutir entre todos las dudas y cosas que queramos. Para resumir, pues resumir que el cáncer de mama es el más común a nivel de las mujeres, a nivel del mundo. El pronóstico está aumentando mucho gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos, y que pues tener un estilo de vida saludable es una buena opción para prevenir el cáncer de mama. Y ya está. Muchas gracias, Eduard. Me ha parecido una presentación, además de muy completa, muy interesante. Hemos hecho un recorrido. Para que sea un poco, para ahora poder hablar tranquilamente. Justo iba a decir, en principio hemos diseñado junto al equipo algunas preguntas, pero aprovecho para decirle a los asistentes que nos están oyendo y que están participando aquí en directo con nosotros. Veo por ahí a Ranz, Josefina, Leticia, María Isabel, tenemos varios participantes por ahí. Si tenéis alguna duda en concreto, nos la dejáis por el chat o en la sección de preguntas y respuestas y las contestaremos. Yo os voy a proponer que hagamos un camino un poco en las preguntas. Muchas van a ser de cosas que has comentado, Eduardo, durante la presentación, pero que me interesa que ahondemos, sobre todo desde el punto de vista clínico, que tenéis vosotros trabajando día a día en el hospital con los pacientes y con sus familias, porque además creo que es
de donde nuestros estudiantes y nuestros profesionales sacan pues lo más rico de vosotros como docentes y como profesionales, los conocimientos, transmitirlos, enseñarlos y explicarlos es una parte fundamental. Siempre digo lo mismo, eso está en los libros, casi todo eso está en los manuales, y una parte muy, muy enriquecedora para todas las personas que estudian con nosotros en AMIR es que vosotros nos contéis vuestra propia realidad profesional en el día a día. No me lío mucho más, os voy a empezar a preguntar sobre todo por ese primer momento, ¿no? Por el momento de la detección y del diagnóstico precoz. ¿Cómo son los programas de detección precoz? ¿Son realmente eficaces? ¿Participan las mujeres en estos programas? ¿Cómo está siendo hoy en día, en 2023, en España, esta realidad? ¿Quién empieza? ¿Quieres contestar tú, María? Vale, bueno, en España tenemos instaurado desde hace ya mucho tiempo un screening de cáncer de mama que consiste en que desde los 50 hasta los 60, uy, me he ido la olla, desde los 40 hasta desde los 50 hasta los 70 años se hace una mamografía bianual en distinta, según la comunidad, o se hace en un hospital o se hace una especie de autobuses que van pasando para hacer este screening. Lo bueno del screening es que es un screening poblacional. Esto significa que las pacientes son avisadas para hacer el screening, no se deja oportunista, que es el problema de esos screening oportunistas, que la paciente puede ir o no ir. Cierto es que en este screening que hacemos aquí en España, en los países más desarrollados, lo que se hace es escribir a los pacientes o avisar a los pacientes de que este día pueden realizarse esa mamografía que les tocaría pues a partir de los 50 años. Cierto que a veces les llaman a los 45, según cómo vayan organizando los que organizan el cribado, las pueden llamar un poquito antes de esos 50. Y las pacientes, la mayoría de ellas acuden a este cribado. Es cierto es que pueden elegir no ir y nadie les va a rescatar si no han ido, ¿no? Si ellas vienen a la consulta de ginecólogo, nosotros sí les decimos que intenten ir a su médico de familia para volver a activar el cribado en sí. Pero el cribado en España está instalado de esta manera. Cada 2 años se realiza una mamografía. En base a esto, me parece que es un sistema que como dices tú, pues es bastante avanzado. Nos hablaba antes Eduard también de la autoexploración como una herramienta. Aquí os voy a plantear una doble pregunta para cerrar este bloque de detección y diagnóstico precoz. Primero, ¿qué papel tiene la autoexploración en el diagnóstico precoz hoy en día? ¿Lo saben hacer las mujeres? ¿Lo están haciendo? Vemos que eso lleva a las mujeres a consulta y nos ayuda en ese diagnóstico precoz, como nos contaba Eduard. Y luego, en cuanto a las técnicas de imagen, hoy no nos acompaña en concreto ningún compañero radiólogo, lamentablemente, pero estoy segurísima de que vosotros me vais a saber contestar también cómo han avanzado estas técnicas de imagen que utilizamos para el diagnóstico, para ese primer diagnóstico inicial. Bueno, como he comentado, la autoexploración realmente no está súper demostrado que sea efectiva y a veces incluso puede ser perjudicial si crea mucha ansiedad a las pacientes. Entonces, bueno, sí que es recomendable hacerla si pues, cada paciente o cada persona pues, se conoce cómo es su pecho y se recomienda que si se hace, sea de forma regular, intentar que sea siempre en el mismo momento del ciclo porque el pecho puede cambiar en el momento del ciclo y sobre todo si no genera mucha ansiedad, pero hay personas pues, que tienen mamas muy fibrosas, que ya son muy nodulares y a veces pues, puede ser muy complicado hacer una exploración. Entonces, bueno, es controvertido y yo creo que es diferente y personalizado, digamos, adaptado a cada paciente. Pero bueno, que si se puede hacer de forma regular y te conoces cómo es tu pecho y no te genera ansiedad, pues no está de más. Es una herramienta que suma, seguro, pero que no está súper demostrado ni tampoco hay unas guías claras de recomendación. Pero bueno, o sea, yo creo que estaría a favor sin una recomendación fuerte. Yo quería añadir una cosa. Sobre todo a mí me parece que sí que es importante, ¿no? Lo que sí que nos recomiendan los oncólogos en los pacientes que tienen una mutación, esa gente sí que se tiene que autoexplorar, no solo recomiendan todas las guías de oncología. Y luego a mí no me parece mal a las pacientes que no han entrado en screening, ¿no? Porque yo creo que tú, Eduard, también estás viendo que cada vez diagnosticamos antes el cáncer de mama cuando no han empezado el screening todavía, ¿no? Entonces también estoy totalmente de acuerdo contigo en que si eso le crea mucha ansiedad al paciente, pues es difícil, ¿no? Nosotros en la consulta sí que las enseñamos a autoexplorarse cuando vienen, se han venido a la consulta de mama y no tienen un cáncer y las vamos a dar el alta. Pero si las decimos que
que si ellas se van a conocer su mamá mejor que cualquier de nosotros, ¿no? Entonces, que si ellas no les crea una angustia explorarse, que nosotros sí que se lo recomendamos, aunque sí que es cierto lo que dice Eduard, que tampoco hay mucha evidencia de que esto sea, diagnostiquemos mucho antes, ¿no? Los tumores, pero nosotros lo hacemos. Sí, yo quería añadir que justamente han salido en las guías americanas recientemente pues la recomendación incluso de empezar screening a partir de los 40 años, que esto también, bueno, probablemente es la línea que vayamos, pero bueno, de momento aquí aún es a los 50. Cada vez antes en línea, como lo que comentaba María antes, ¿no? Sí, Que lo exacto. hemos ido bajando y el ideal o lo que vemos en la comunidad internacional es que cada vez llevemos antes esa detección. Y en cuanto a las técnicas de imagen, ¿qué me comentáis? ¿Qué novedades habéis visto? ¿Qué cambios habéis visto? ¿Y cómo nos está ayudando esto en este primer diagnóstico? Bueno, esto es interesante compartirlo con María porque yo creo que es bastante variable también entre distintos centros. Nosotros hacemos mamografía y eco en todos los casos y hacemos también resonancia magnética en todos los casos, que esto es más controvertido, no en todos los sitios se hace. No sé vosotros si también la hacéis, la resonancia en todos. Nosotros hacemos resonancia en todos. En el comité multidisciplinar, ¿no? Se llegó al acuerdo con los oncólogos de que ellos necesitaban esa resonancia y excepto en pacientes muy, muy ancianas que no toleren la resonancia, se hace en todas las pacientes. Aunque sí que es cierto que tendría algo que decir aquí, ¿no? Hay varios artículos, ¿no?, que nos hablan de cómo la resonancia sobrediagnostica a veces, ¿no? Exacto. Pero nosotros lo que intentamos es debatir mucho en el comité y todo lo que aparece en la resonancia siempre se biopsia antes de tomar una decisión solo con la propia imagen, ¿no?, de la resonancia. Sí, exacto. Y otra cosa que mismo. nosotros también me parece como importante, ¿no?, que sí que ha mejorado mucho la técnica mamográfica, ¿no?, al hacer la tomosíntesis. O sea, que es una pena que no haya un radiólogo que no lo pueda explicar mejor de lo que lo puedo explicar yo, pero sí que ha mejorado muchísimo la mamografía convencional a las técnicas mamográficas que hacen ellos ahora, ¿no? Nuestros radiólogos nos dice como que ha mejorado mucho. Y otra parte así como importante, que no sé si Eduardo también estará de acuerdo, qué importante es que tengas un radiólogo, ¿no?, muy específico en la mama, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos, mi hospital es muy joven, y el hospital nosotros llevamos 12 años trabajando. Entonces, al principio no teníamos un radiólogo solo específico de mama, ahora ya sí, y eso aumenta mucho la calidad del diagnóstico. A mí hay un tema que... Ay, perdona, Eduard, si ibas a comentar algo más. No, bueno, simplemente nada, decir que estaba totalmente de acuerdo en que es súper importante, yo creo, que haya radiólogos especialistas en mama y que sean ellos mismos los que hacen tanto la evaluación de la mamografía como de la ecografía, como de la resonancia y, como decía María, de lo que llamamos ecografía de second look, que es la ecografía que se hace una vez se ha encontrado un hallazgo en la reso que no se había visto antes, para valorar si realmente es tributaria una nueva biopsia y que te puede, y realmente lo hace muchas veces, pues diagnosticar un cáncer de mama bilateral que había pasado inadvertido o otro foco y que te cambia totalmente el abordaje terapéutico. Entonces yo creo que si se puede, realmente para nosotros es básico hacer la resonancia, aunque es verdad que no en todos los sitios se hace en todos los casos. Me he quedado aquí con... La SEGO no te lo recomienda 100% nuestra sociedad científica. Lo digo porque mal lo pone, porque la SEGO dice que no está recomendado en todos los casos la resonancia, aunque realmente pocas unidades de mama no lo hacen, ¿eh? Yo creo. Sí. O sea. Por eso he dicho que la recomendación de la reso no me había querido meter en el fregado que no es mío, pero porque es más de los radiólogos. Pero bueno, yo creo que es un tema de accesibilidad también. La resonancia es una prueba muy cara, poco accesible y que, claro, recomendar una resonancia a un hospital que a lo mejor tiene un hueco de reso cada mes, pues es que, claro. Es complejo. Yo quería lanzaros en este blog una última pregunta que no la tenía prevista, pero la he rescatado justo de lo que me habéis aportado, que os invito a todos, pero voy a apelar directamente a Laura por lo que le toca en la parte profesional. Hemos hablado de dos cosas importantes fuera de lo estrictamente diagnóstico médico, que es, en primer lugar, esa ansiedad y esos pacientes a los que autoexplorarse, pensar, exponerse, incluso que les citen para este cribado, para este screening, pues les puede pues realmente despertar esos sentimientos o esas emociones que pueden generar algún problema. Y después te lanzo otro punto que me parece importante, que es este de las técnicas que todavía no tenemos pulidas o que todavía están en desarrollo,
que generan de alguna manera sobrediagnóstico y en qué punto eso pues genera iatrogenia del propio tratamiento, de la propia técnica. Claro, a ver, yo por poner el granito, ¿no?, de arena de la parte más emocional o más desde el punto de vista psicológico, pues es verdad que estamos hablando de la importancia del abordaje multidisciplinar, ¿no? Y sería muy interesante que, bueno, ya lo hemos escuchado los compañeros, ¿no?, que todos los profesionales tengamos en cuenta la parte emocional y humana del paciente, ¿no? Y cómo en cada momento del proceso, no solamente del diagnóstico una vez que lo hay, si es que lo hay, y del proceso, ¿no?, de tratamiento, cirugía, lo que sea, sino incluso antes, ¿no? Todas las personas que se someten a una prueba de screening o a cualquier prueba de este tipo, pues ya hay un miedo y una incertidumbre hasta que te dan el resultado, ¿no? que la verdad que se suele pasar mal. Y normalizar también esta reacción emocional yo creo que es importante y la importancia también de la información a lo largo de todo el proceso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué, qué es lo esperable, tanto a nivel médico como a nivel emocional, ¿no? Porque la gente puede decir, no es que a mí me dicen que esté tranquila, que no pasa nada, que hasta que no me digan yo no tengo que... Pero la realidad es que lo normal es que te preocupes, ¿no? Entonces, bueno, pues normalizar esta parte también pues me parece fundamental. Eduard, yo te quería preguntar una pregunta que va en contexto a esto. Nosotros en nuestro hospital, como el radiólogo está en autosuficiente, le hace todas las pruebas y viene a la consulta con todos los resultados. Que yo creo que eso al paciente le crea mucha angustia, porque claro, me han hecho una mama, me han hecho una eco, me han hecho una reso, me han biopsiado y hasta que no llega un médico que me lo explica, ¿no? Pero fíjate, yo creo que es muy bueno para el paciente que ocurra eso, porque cuando ya llega, ya tiene todos los datos el médico para poder decidir. Pero claro, yo entiendo que a lo mejor para el paciente es difícil comprenderlo, no sé cómo sería mejor. Sí, mira, justamente estamos acabando de pulir un protocolo, bueno, un circuito en el hospital que está montado y estamos intentando que funcione mejor, pero funciona bastante ya. Tenemos exactamente el mismo problema porque, claro, en hospitales grandes y con mucha población, pues tenemos el hecho de tener, digamos, o sea, queremos hacer, como tú dices, María, pues una visita óptima, digamos, ¿no? Nosotros cuando recibimos una paciente, pues queremos poder responder a su patología y a sus dudas y darle respuestas, ¿no?, de qué es lo que hay que hacer ya una recomendación dirigida. Nos encontramos en que intentamos, por otro lado, informar a la paciente del diagnóstico lo más rápido posible cuando se hace el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, nos encontrábamos en que claro, o bien esperábamos 3 semanas a tener todo y entonces la paciente está haciendo pruebas varias y de momento pues nadie le ha dicho exactamente qué es lo que está pasando y esto genera un montón de ansiedad realmente a estos pacientes, esto desgraciadamente aún ocurre. Lo que hacíamos era intentar, pues en el momento de la biopsia, pues tener una primera visita, explicarle que se ha diagnosticado un cáncer de mama, pero que de momento no sabemos qué es lo que recomendamos, porque como hemos visto, pues nos hacen falta diferentes pruebas, tener más información para dar una recomendación terapéutica adecuada. Y esto es lo correcto. O sea, no podemos, digamos, el primer día tenemos una biopsia, hemos visto por ahí con un nódulo, vale, pues te esperamos ya. Bueno, esperamos porque hace falta ver la resonancia, hace falta ver otras cosas. Entonces, lo que hemos hecho y estamos intentando, tenemos un equipo de enfermería especialista en mama ahora que lo que hacemos es que hacen una primera visita de información justo después del diagnóstico. Y después nosotros vemos a la paciente y le explica un poquito pues cómo es todo el circuito de diagnóstico, le explica, es un equipo de enfermería entrenado en dar diagnósticos en nivel psicológico también y que pues intenta dar esta información, digamos, de solo el diagnóstico inicial y que entra en un proceso de estudio para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer en su caso y después nosotros la vemos ya con toda la información. Porque si no, saturábamos, entre comillas, el número de primeras visitas que al final pasaban a ser 2 primeras visitas para cada paciente en lugar de una y no podíamos, digamos, a nivel, digamos, de organización de consultas externas nos generaban muchísimas más visitas y lo estamos intentando organizar de este modo. O sea que hay el caso que la enfermera que la ve, pues ve que la paciente está muy ansiosa y tal, y pues nos avisa y la pasamos nosotros para explicar, digamos, con más detalles es lo que la paciente requiere, pero la mayoría de pacientes lo entienden y funciona bastante bien. Lo tenemos montado así.
Qué interesante ese abordaje. Además me parece mucho muy, muy enfocado a lo que comentaba Laura de armar el protocolo y el recorrido mirando a la persona y mirando al paciente. Sí. Justo hila con esta segunda parte en la que me voy a centrar ya en el diagnóstico, ¿no? Ya hemos hecho esta detección, todo nos apunta a un diagnóstico de cáncer de mama. Cómo lo comunicamos, y ahí voy. Os pido que aquí, además de esto que hemos comentado, de este modelo que nos compartía Eduard, que nos contéis en concreto pues experiencias, lo que habéis aprendido a lo largo de vuestra carrera, cómo lo abordáis tanto vosotros desde el punto de vista médico, como Laura, los psicólogos, cómo hacemos esa comunicación. Y incluso os pediría que os mojéis un poquito y me contéis buenas o malas prácticas o buenas o malas experiencias que hayáis vivido con este tema. Bueno, nosotros, como le contaba antes, nosotros cuando recibimos a la paciente a la consulta ya tiene todas las pruebas hechas, ¿no? Entonces la paciente viene bastante angustiada, la verdad. Y nosotros lo que hacemos es, evidentemente, pasar al paciente con familiares, ¿no? Pues dejamos que pasen familiares a las consultas, porque creo que damos tanta información, yo creo, de inicio, que los pacientes necesitan tener un feedback para que alguien se haya enterado bien de lo que contamos, ¿no? Yo de inicio siempre la paciente no está tutelada y la paciente no nos avisa a ningún familiar antes, siempre damos la información al paciente, consideramos que él tiene que ser autónomo de su enfermedad. Y nosotros le contamos a la paciente lo que tiene. Intentamos pues no decir cáncer nada más empezar, porque es una palabra que asusta muchísimo, ¿no? Pero sí empezamos a decir que tiene ahí unas células que no están bien, que están enfermas, que tenemos que ver que el tratamiento mejor a seguir sería tal, ¿no? Le estamos explicando. Y sí que es cierto que Eduardo, digo yo que estará de acuerdo conmigo, hay que explicárselo en la misma consulta 2 o 3 veces, porque de inicio ya se asustan, se nos bloquean y les cuesta entender la enfermedad importante que tienen, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos, primero hablamos con ella, le hacemos un resumen de las pruebas que hemos obtenido y de lo que hemos hablado en el comité. Yo después las exploro, las cuento nuestra impresión de la exploración y si coincide con lo que habíamos pensado de inicio de hacer el tratamiento, y luego otra vez se lo vuelvo a explicar, ¿no? La verdad es que a lo mejor parece un poco tonto, pero yo siempre les hago un dibujo, ¿no? De la mama para explicarles cómo es, ese dibujo que tienes tú de los lobulillos y tal, como que intento explicárselo así para que las pobres entiendan un poco el funcionamiento y tal. Y nosotros siempre tenemos en el hospital con nosotros una psicooncóloga y siempre les damos cita con ella. A pesar, hay veces que se niegan ellas, ¿eh? Las pacientes, como inicio, dicen que ellas no quieren una psicóloga, que no hace falta, pero nosotros siempre le dejamos la cita dada y si no quieres, pues la anulas y no vas, ¿no? Y esto sí se intentamos explicar así, pues con palabras no técnicas para que intenten entendernos, pero yo entiendo que sí que es cierto que sí, que es mucha información de golpe a lo mejor en una sola visita, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y creo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora de que se informe inicialmente y luego que venga ya con todas las pruebas es beneficioso en este aspecto, porque es verdad que a las pacientes, la mayoría a la que, digamos, por primera vez les dices que tiene un cáncer de mama y se acaban de enterar, digamos, todo lo que expliques después, la mitad no se retiene. No están como en shock, pobres, es normal, totalmente normal. Y al revés, pues yo intento pues dejar mucho espacio, silencios para pues que tomen su aire también y creo que es un muy mal momento explicar todo lo que hay que hacer en el mismo momento, digamos, que se lo dices, pero es que a veces lo tenemos que hacer así porque es como está organizado el sistema y no puedes programar una cirugía sin explicárselo, digamos. Entonces, claro, a veces no te queda más remedio que decirle que tiene cáncer y explicarle pues ya lo que vamos a hacer porque es lo que toca y aunque pues a veces si ves que tiene muchas dudas pues le puedes poner una segunda visita para resolver dudas y tal. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos este equipo de enfermería que está muy bien preparado, la verdad funciona muy bien. Lo que hacemos es que después de esta visita de programación de cirugía ya normalmente tienen una visita posterior con este equipo de enfermería que les acaba de explicar todo el circuito, digamos, también de cómo funciona la cirugía. Le explicamos pues que recomendamos que se compren un sujetador compresivo, le explica la enfermera también. Explicamos pues que si hay que hacer un marcaje, pues el día antes tendrá que venir para poner tecnecio para el ganglio de centinela, para poner pues una semilla radiactiva para el marcaje. Bueno, les acaba de resolver estas dudas y se quedan con su contacto para resolver las dudas que tengan. Yo creo que esto está súper bien. Pero, Ya. sí. ¿Qué?
Que te voy a copiar la idea. Sí, nos ha costado un montón, ¿eh? Y bueno, ya te digo que estamos en ello, pero aún hay cosas que pulir, porque tenemos una de momento y hay otra que está también, pero a la que no está, de golpe, como lo tenemos así montado, se hunde todo. Pero bueno, porque también tiene que hacer vacaciones, pobre. Pero nos quedamos huérfanos. Pero bueno, que el sistema yo creo que funciona muy bien y hay que optimizarlo al máximo, pero bueno, que cuando funciona, funciona muy bien. Me surgía la duda con lo que decía María del dibujo. ¿Les dais algo para que se lleven a casa, para que lean? Aprovecho y cuelo esto que ahora pues tenemos internet muy a mano, tenemos Google, todos vamos allí. Me ha dicho el médico que no sé qué y cómo encajo luego toda esa información. O les damos alguna recomendación de, mira, no lo hagas, ¿vale? No busques más información de la que te vamos a dar aquí. ¿Cómo lidiamos con eso? Yo hago el mismo dibujo que María, exactamente. Yo siempre dibujo a la mama, los lobulillos y los ductos, y como el 90% son de ducto o de lobulillo, al final pues les dibujo las celulitas que van creciendo para que lo entiendan. Bueno, yo creo que los dibujitos ayudan a entender, y creo que los pacientes, cuando entienden lo que les pasa, pues es mucho mejor. Yo creo que lo que da más miedo es no entender ni saber qué va a pasar. Sobre todo intento también pintarles el dibujo, digamos, total. Es decir, pues les explico lo mismo que os acabo de presentar a vosotros. Les digo, pues normalmente hay 3 tratamientos: la cirugía, el tratamiento sistémico, la radioterapia. Pues los combinamos de diferentes modos. Pues la cirugía en su caso será tal. Posteriormente, pues lo más probable, evidentemente, pues todo puede cambiar, ¿no? Con el resultado definitivo de la cirugía, pues yo qué sé, si es un cáncer hormonal, pues le explico que tendrá que recibir probablemente terapia hormonal y que normalmente acabamos con la radioterapia. Y así, y les pinto pues tanto tiempo para tal. Y así ellas pues ya tienen como un esquema mental de lo que les espera, entre comillas, ¿no? Del proceso y del futuro. Claro. Al principio puede agobiar tanta información, pero también creo que lo que agobia más es no saber qué va a pasar después. Reduce la incertidumbre. Yo creo que un punto ahí, la reducción de la incertidumbre es muy importante. Laura, ¿qué hacemos? Me incluyo yo en el colectivo psicológico. ¿Qué hacemos los psicólogos cuando pues estas personas, por ejemplo, como decía María, les programan ellos ya la consulta psico-oncología y nos llegan con su diagnóstico recién dado? ¿Qué hacemos en ese primer momento en el que llegan? Bueno, es que este tema daría para largo. Es verdad que, a ver, yo creo que así como punto clave, yo creo que es lo primero, que no sé, yo creo que lo he dicho antes, es validar siempre la reacción emocional inicial que haya, porque es lo que digo, el entorno muchas veces también no con mala idea ni mucho menos, ¿no? Sino con la buena intención o por evitar ver sufrir a la otra persona, es como enseguida, venga, no te preocupes, que va a ir todo bien, no estés mal, no llores, no. Pues a lo mejor muchas veces en consulta es el único espacio que tienen realmente para expresar esos miedos, esa preocupación o esa incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar normalizar y validar es la clave del principio, ¿no? Y luego es verdad que muchas veces es como que a veces damos por supuesto las preocupaciones y los miedos que van a tener y se nos olvida preguntar, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso cuando preguntas qué es lo que te preocupa, qué es lo que, ¿no? Y muchas veces te sueltan cosas que no te esperas. Y es por eso, porque tendemos a dar por supuesto, pues bueno, pues le dará miedo la muerte, el tratamiento, lo que sea, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues es que tengo un negocio y no sé si lo voy a tener que cerrar, y es como que en ese momento dices, vale, ¿alguien ha pensado en esto en algún momento? Y bueno, y sobre todo, así como frase que a mí me gusta mucho, es bailar al ritmo del paciente. Es decir, cada paciente tiene su proceso, su ritmo. Como decía antes María, a lo mejor una persona de entrada no quiere ir o no considera que lo necesite, pues estupendo, se da la opción, me parece genial. Y si en algún momento lo necesita, pues también. Y con eso para todo en general, el cómo vamos dando la información. Yo entiendo que también pues la parte médica pues también marca sus tiempos y muchas veces pues no se puede adecuar en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, es verdad que en nuestro caso, cuando hablamos de otros temas, de otras preocupaciones, pues sí que podemos tener más en cuenta esto, ¿no? Y a lo mejor no meternos a hablar de determinados temas que a lo mejor la paciente todavía no está preparada para abordar y bailar ahí al ritmo de la persona, ¿no? Bueno, y luego sobre todo también tener en cuenta los diferentes estilos de afrontamiento, ¿no? Porque esa es otra. Tenemos en cuenta también que hay un tipo de negación que es adaptativa y también hay que respetarla siempre que sea adaptativa, ¿no? Pues las personas que niegan la importancia de lo que está pasando, pero van a sus citas médicas, se someten ¿no? a las recomendaciones que se les hace, pues ahí es una negación adaptativa. Otra cosa es cuando es una negación de, no, a mí no me pasa nada, ya no vuelvo al médico, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero bueno, que al final es tener un poco en cuenta la reacción de la persona y viendo las necesidades en cada momento. Hay que, desde luego, tenemos que customizar la atención que le damos a la persona y verla como un todo. Voy a aprovechar esto, lo voy a coger para saltar a lo siguiente, que ya es el tratamiento en sí. Vamos a plantear dos bloques, nos vamos a ir un poquito más de las 7, seguramente. Estamos aquí muy entretenidos y me encanta todo lo que estamos aportando y me gusta además que se genere debate y que encima nos nutramos unos de otros de nuestras experiencias. Nos queda este bloque, el tratamiento más médico, y luego el tratamiento pues no médico, esas demandas no oncológicas y ese abordaje más psicológico y acompañamiento emocional. En cuanto al tratamiento médico, contadnos un poquito más, Eduard, que lo has nombrado tú en tu diapositiva, esta parte de estos tratamientos customizados que estamos haciendo ahora, estos estudios inmunohistoquímicos, los paneles génicos, estas técnicas más innovadoras que tenemos que van ahí a estar personalizadas. Bueno, es que esto puede ser, bueno, realmente es un campo súper grande y ya, bueno, ya, sobre todo a nivel oncológico, pero incluso también en la cirugía, pues cada vez estamos haciendo, que también María sabrá, pues cada vez cirugías más personalizadas y bueno, pues cada paciente, y para mí uno de los encantos de tratar con esta patología, además de ayudar a los pacientes, que es súper interesante a nivel técnico, ¿no? Porque cada paciente pues es diferente y hay que pues intentar individualizar en cada caso el tipo de cirugía, si primero hacer un tratamiento y después ver si responde mejor o no. Y a nivel de cirugía, por ejemplo, pues cada vez tenemos más técnicas para ahorrar pues cirugías más agresivas que se hacían antes, las linfadenectomías axilares, pues hoy en día tenemos técnicas de marcaje de los ganglios axilares que inicialmente son positivos para ver si después de un tratamiento de quimio pues se han negativizado y le podemos ahorrar la linfadenectomía con los efectos secundarios que esto puede conllevar. O a nivel de cirugía de mama, pues tenemos técnicas oncoplásticas, que son técnicas que combinan la cirugía oncológica con la cirugía plástica, que nos permiten pues hacer incisiones más escondidas o más cosméticas, aparte de obtener un buen resultado oncológico. Esto es totalmente individualizado de cada paciente, hay que pensar y ver pues cómo podemos obtener el mejor resultado, no solo oncológico, sino también cosmético en cada paciente. Y esto resumiendo mucho la cirugía. Y luego a nivel oncológico, pues realmente hay infinitos campos de investigación a nivel oncológico, por suerte, y gracias a esto es porque vemos que la curva, digamos, de supervivencia cada vez baja más, porque hay un montón de moléculas, digamos, y terapias dirigidas que básicamente pues buscan, no voy a nombrar porque hay muchos, pero realmente, digamos, lo que estamos intentando hacer es buscar características de cada tipo de célula tumoral, que hay distintos tipos, que resumimos en los 4 subtipos, luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. Pues que, digamos, cada tipo de célula pues tiene como unos receptores específicos que podemos atacar de forma diferente, y la terapia individualizada y dirigida básicamente es, en lugar de hacer la quimio clásica que mata tanto células buenas como malas, entre comillas, para hacerlo fácil, la terapia dirigida lo que hace es atacar, digamos, solo las células cancerosas y por tanto tener primero más efectividad y segundo menos efectos secundarios. Incluso hay algunos anticuerpos nuevos que lo que hacen es aprovechar anticuerpos dirigidos contra la quimio, que llevan moléculas de quimio incorporadas dentro del anticuerpo que solo se liberan dentro de la célula. Esto se llaman ADCs, que es
son anticuerpos que lo que hacen es entrar dentro de la célula y una vez ha entrado dentro de la célula, digamos que lleva la quimio, pero esta quimio no actúa hasta que está dentro de la célula cancerosa y estas son las terapias más nuevas que están saliendo ahora en muchos niveles. Y no sé si quieres añadir algo, María, pero es que es un campo infinito. Yo sí que es cierto que cuando se lo digo a las pacientes, ¿no? El diagnóstico que tienen, les digo que cáncer de mama, pues hay muchos, ¿no? Hay que, porque muchas dicen, es que mi vecina del quinto se ha muerto de tal, o mi vecina de tal, o mi prima. Entonces yo les digo que cada cáncer es diferente, que ahora ya el cáncer de mama yo creo que es de los cánceres de lo que más se estudia y del que más se sabe, y que nosotros le ponemos muchos apellidos al tumor, y que según los apellidos que tenga el tumor, pues va a ir por un tratamiento y va a ir por otro, y no tiene por qué ir igual que su vecina del quinto, porque no tiene por qué tener las mismas pronóstico del tumor que tiene ella, ¿no? Y es lo que dice, lo que estaba diciendo Eduardo, ¿no? Es que hay tantas divisiones y tantos tratamientos de Diana que tienen, o sea que yo siempre informo, la verdad que soy bastante optimista, ¿no? Y siempre les informo que vamos a empezar, ¿no? Que esto es un golpe muy duro que le hemos dado al tener que darle este diagnóstico, pero que vamos a dejar que la mejor medicina funcione y que vamos a intentar hacer la mejor cirugía para ella y el mejor tratamiento adyuvante para ella, ¿no? Posible. Que ahora mismo el cáncer de mama, no sé si estás de acuerdo conmigo también, Eduard, ya no es lo que era hace unos años, ¿vale? Ahora mismo el cáncer de mama conseguimos que hacer casi de ella una enfermedad crónica, ¿no? No siempre, pero sí que es cierto que ya no es ese diagnóstico letal que se daba antes, que era como... Sí, tiene una supervivencia del 90% a 10 años ahora mismo, estadios precoces. O sea, realmente no, es el cáncer que más estudiado está probablemente y realmente hemos mejorado muchísimo, muchísimo el pronóstico, por suerte, y sobre todo, y por eso es súper importante la detección precoz, que es lo que... tratamientos, ¿no? Cada vez mejores, ¿no? Sobre todo eso que decías tú de la cirugía, hará muchas cirugías, si no son oncoplastias por nosotros, tenemos al cirujano plástico que nos hace una reconstrucción, ya no es una mutilación como era antes, que tenían que estar ellas ya, ¿no? Viéndose al espejo con esa mastectomía. A veces, evidentemente, no se puede reconstruir por ciertas características, pero un gran porcentaje de pacientes sí que son reconstruidas, que ya también eso psicológicamente, ¿no? En Laura es mucho mejor para ellas. Claro, claro que sí. El impacto, ¿no? Por los cambios en el área física, pues influye muchísimo eso, ¿no? Sí, sí, realmente hemos avanzado mucho. Perdón que no me escucháis. Justo iba a plantearos esta pregunta a continuación. ¿Cómo han cambiado y cómo están ahora las secuelas de los tratamientos, de estos tratamientos médico-quirúrgicos que necesitamos hacer para el cáncer de mama? ¿Cómo han cambiado en cuanto a la recuperación física y a la parte más orgánica y cómo influyen también, y aquí te lanzo la pregunta directamente, Laura, en toda la parte psicológica del paciente? Bueno, realmente pues han cambiado muchísimo y como decía María, pues hoy en día intentamos que la gran mayoría de pacientes que requieren una cirugía más agresiva como una mastectomía pues sea con una reconstrucción y además inmediata, porque antes se hacía reconstrucción pero diferida, puede estar la paciente pues 3-4 años sin mama, digamos una cicatriz grande a nivel del pecho y intentamos pues que esto no pase. En la mayoría de casos, como dice María, hay casos excepcionales que no se puede hacer por diferentes motivos o porque esto es yo siempre se lo digo a las pacientes, esto es opcional, ¿de acuerdo? Es una cosa que ofrecemos si ella lo desea, pero no es obligatorio tener una cirugía de reconstrucción porque también habrá pacientes pues que no quieren, digamos, reconstruirse porque tiene también sus riesgos también la reconstrucción y hay que también conocer y explicar bien pros y contras y que, bueno, al hacer una cirugía reconstructiva pues puede aumentar los riesgos quirúrgicos en algunos casos. Pero bueno, yo creo que estamos en una medicina que hemos pasado de que era muy paternalista antes a una medicina pues casi, entre comillas, a la carta, porque nosotros le explicamos probablemente a la paciente muchas opciones y ella, pues en general, nosotros intentamos evidentemente exponer opciones oncológicamente igual de seguras y ellas tienen la capacidad de decidir pues si prefieren realizar una cirugía más conservadora con pros y contras, una cirugía más agresiva con pros y contras, una cirugía agresiva y con reconstrucción con pros y contras y cada técnica tiene sus pros y contras y esto es así. Y nosotros pues somos los que tenemos que explicar pues lo que se puede hacer a nivel oncológico seguro y luego pues cada paciente pues puede decir su opinión también e intentamos escuchar y recomendar lo que creemos que es mejor, pero hay veces que el balance entre hacer una cosa u otra es poco y le damos la opción de elegir también al paciente.
pensaba que interesante cómo repercute eso en la responsabilidad del paciente, en la adherencia al tratamiento y en la aceptación de lo que está pasando. Yo me lo llevaba a mi terreno psicológico hilando con la pregunta que te ponía Laura en eso. Obviamente, no solamente implicas al paciente, sino que se hace responsable de su elección y entiendo que eso le ayuda en el camino de asumir lo que está pasando y poder aceptarlo, ¿no? Sí, además yo creo que también da ¿no? como a las pacientes como mayor sensación de control, ¿no? Porque claro, una vez que te diagnostican algo así, una de las reacciones emocionales más habituales es la sensación de pérdida de control totalmente, como ahora ya estoy en manos de los médicos, lo que me digan y ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, aunque muchas veces me imagino que tomar decisiones no será fácil, pero bueno, implica, como dices, la responsabilidad del paciente, que se implique, que se sienta que forma parte de esta pequeña parcela de control, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, bueno, Claro, sí, la verdad que sí, es verdad que a veces pues sí que nosotros tenemos una recomendación clara. Por ejemplo, pues si es un tumor de 1 centímetro en la mama, una mama grande, pues le voy a recomendar hacer una cirugía conservadora, evidentemente. Yo le explicaré los motivos por los cuales yo recomiendo esta cirugía. Pero, por ejemplo, hay casos pues, de pacientes que tienen un tumor de 1 centímetro y quieren hacer una mastectomía. Y les dices, bueno, realmente no es necesario hacer esta cirugía. Pero bueno, al final nosotros no obligamos a nada. Yo siempre digo que nosotros recomendamos lo que nosotros creemos que es mejor para el paciente. Es verdad que no hay que hacer tampoco todo lo que te piden los pacientes, porque a veces te pueden pedir cosas que no tienen sentido a nivel clínico y tampoco hay que hacer, digamos, cosas que creemos que no tienen sentido. Pero sí que, pues si hay cosas que crees que, yo qué sé, pues una cirugía, un tumor más grande, que sí que una cirugía conservadora es factible, pero que puede ser pues que a nivel de secuela pues cosmética quede peor. Pues bueno, pues hay que escuchar también aquí en la paciente y decirle, pues mira, pues quitar este tumor de forma conservadora pues es factible, pero puede ser pues que tengas pues una secuela cosmética más grande o puedes optar por una mastectomía con reconstrucción y aquí pues y que es una cirugía más larga con más riesgos también. Entonces hay que valorar también la opinión de la paciente en cada caso, yo creo. Totalmente. Por último, ¿no? Que luego tenemos un último bloque con las preguntas que nos han ido poniendo los participantes, pero como último bloque de lo que habíamos planteado para abordar la charla, tenemos esta parte pues ya no médica, este abordaje psico-oncológico. ¿Cuáles son, Laura, las demandas psicológicas del paciente y cómo cambian a lo largo del proceso? Entiendo desde ese momento que antes hemos comentado el diagnóstico que ya nos has detallado, pero luego durante el tratamiento, en el post-tratamiento y en la supervivencia. Obviamente, nos decía María, cada vez esto se convierte más pues, en una especie de enfermedad crónica, ya no es una enfermedad letal como era antes. claro, el estado emocional, ¿no? de las mujeres con cáncer de mama pues puede ir variando a lo largo del tiempo, desde incluso antes del diagnóstico que hablábamos antes, en el momento del diagnóstico, del tratamiento y luego después, ¿no? En la etapa de supervivencia, que muchas veces es la parte que menos se entiende desde fuera, ¿no? La parte de la supervivencia. Es verdad que afortunadamente pues cada vez hay más supervivencia. Pero claro, esto tiene como la cara B, ¿no? De, pues bueno, el tener en cuenta cómo es la calidad de vida de estas pacientes, cuáles son las secuelas que quedan ahí, que bueno, de secuelas físicas pues ya hemos hablado, pero también tenemos secuelas a nivel psicológico, que lo más prevalente es pues miedo a una recidiva, ¿no? La incertidumbre, ansiedad, ¿no? Y es verdad que cualquier sensación física que estas mujeres tienen, pues ya puede disparar otra vez como una angustia y un temor ante la posibilidad de una recaída de la enfermedad, ¿no? Y bueno, puede haber aquí como un exceso de hipervigilancia, ¿no? Hacia las propias sensaciones físicas y tal. Y luego, por último, y no menos importante, también secuelas o cambios en las relaciones sociales y familiares y también en el área laboral, o sea, toda esa parte más psicosocial, ¿no? Porque al final el impacto de la enfermedad afecta no solamente a la paciente, sino a
toda la unidad familiar, ¿no? Y crea cambios emocionales en toda la familia, interrumpe estilo de vida, roles, ¿no? Es como una ruptura vital para todos. Y bueno, también en el área laboral, ¿no? Que se han encontrado mayores tasas de desempleo entre supervivientes, problemas de discriminación laboral, bueno, pues secuelas en la supervivencia a todos los niveles, ¿no? Y esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar también sobre la necesidad o la importancia de implementar un plan de cuidados que abarque no solamente lo que son las revisiones médicas periódicas que se van teniendo, que se centran más en el área física, sino en la parte esta más psicosocial, ¿no? Totalmente, totalmente. Justo me quedé antes, que nos aportaba María, nos decía, pues en nuestro caso, el paciente puede venir a la consulta de diagnóstico con su familia, porque obviamente el entorno, sea cual sea, pero normalmente su núcleo familiar cercano, pues obviamente también tiene una repercusión, su pareja, todo su núcleo fundamental. Esto, ¿cómo lo vivís? Nos ha contado ahora Laura cómo lo vivís en el proceso. Tenemos hoy en día recursos, tenemos medios, hacemos todo ese proceso en el que acompañamos, viene todo momento a la consulta y durante todo el proceso esa persona, esa pareja, esa familia. Tenemos un plan, como comentaba Laura. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros en la realidad, en el día a día de la profesión? Yo creo que nosotros al tener la consulta esta de la psicooncóloga según el diagnóstico, eso al principio le viene bien. Pero yo no sé qué opina Eduardo de todo esto, pero yo creo que no hay tanto acompañamiento psicológico después. O sea, yo creo que no hay suficiente hueco en las consultas de psicología para poder atender a estas pacientes a largo plazo. O sea, sí que es cierto que en el diagnóstico las atienden y la verdad es que están contentísimas y bien. Y cuando el familiar que te ve salir del quirófano es el mismo que ha ido a la consulta, se pone a estar contento, como que está más tranquilo de ver que ya te conoce, de haberte visto, como que más confía más en lo que le cuentas de la cirugía y tal. Pero yo creo que sí que pecamos, ¿no? En que en el seguimiento, pues cuando ya tiene, pues eso, una supervivencia de 1 año, 2 años, pues ahí ya vamos más al sistemático de hacer la revisión ginecológica y que se nos olvida esta parte psicológica y tal. Yo sí que tengo algunas, ¿no? Que vienen y nos dicen, hemos hablado con el médico de familia y tampoco me ha mandado, que las vuelvo a intentar mandar, ¿no? Pero sí que es cierto que los huecos en el hospital son limitados, ¿no? Ahí yo creo que pecamos en que no le damos suficiente importancia. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo y también creo que es un problema y que realmente tiene difícil solución a nivel hospitalario porque, como dice María, es un problema que sí que a nivel, digamos, del diagnóstico tenemos bastante en cuenta todo el acompañamiento psicológico, pero una vez, digamos, tienes que hacer el seguimiento a largo plazo, digamos, no a corto plazo, sino a años, es muy difícil tener recursos para atender a todas estas pacientes, porque los hospitales pues tienen unos recursos limitados, lo sabréis perfectamente que los servicios de psicología son aún más limitados que los nuestros, que ya de por sí son limitados, y realmente, pues yo creo que aquí tienen un papel súper importante las asociaciones de pacientes y creo que hacen una labor magnífica. Por ejemplo, aquí en Barcelona al menos tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, que tienen un centro muy chulo y básicamente yo creo que lo más interesante y lo que ayuda más a estos pacientes es encontrar un sitio común para conocerse, sobre todo. Muchas pacientes te explican historias de otras pacientes que han conocido durante la quimio, durante la radio y que han hecho grupillos, entre comillas, y que se dan apoyo. Y conocer a otras pacientes que han pasado por el mismo proceso, yo creo que es súper importante y les ayuda un montón a darse soporte entre ellas. Y esto las asociaciones tienen un peso muy importante y nosotros desde los hospitales creo que tenemos que ser más activos en colaborar con estas asociaciones, porque a nivel público pues la verdad es que los recursos son súper limitados y ahora mismo es totalmente imposible dar respuesta a esto y creo que es la única manera ahora mismo. También quería añadir a nivel de efectos secundarios que comentabas, Laura, que también, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, María, porque muchos de los tratamientos antihormonales que damos, que es el 70% de cánceres, pues también tenemos que ver en pacientes más jóvenes, también un tema que es más tabú es la sexualidad en las pacientes con cáncer de mama.
y realmente es un tema que les afecta mucho el día a día de su vida diaria y creo que también hay que visibilizarlo también. Nosotros tenemos un taller de mama que hacemos cada 2-3 meses, que claro, que como reúne a todos los especialistas, sí que vienen asociaciones de pacientes, aparte del contra el cáncer, sí que vienen otras que hacen como unos cojines especiales para los de las linfadenectomías, y la verdad es que muchos pacientes también son reacias a que les demos esa cita, ¿no? Yo le digo que es importante que vean pacientes en su misma situación, y como vamos todos los especialistas, tenemos más rato para poder explicar dudas que tengan. El problema es que, claro, no podemos hacerlo más que cada 2-3 meses. Entonces, a una la toca ya habiendo hecho la quimio, a otra le toca que todavía no se ha operado. O sea, es que es muy difícil no poder... Yo pienso que el taller de mama, ojalá pudiéramos hacerlo, no te digo cada semana porque no tenemos tantos diagnósticos, pero a lo mejor que fuera una vez al mes, pues va la psicóloga, explica su parte, luego va la de la asociación de la de los pelucas, ¿sabes? Va un montón de especialistas que las ayuda a ellas un montón y luego ellas te dan las gracias y dicen, qué bien me ha venido el taller. Pero claro, si el taller te toca cuando ya estás al final y todo, entiendo que es peor para ellas, pero que es que no somos capaces tampoco de intentar organizarlo para hacerlo más eficiente para el paciente, ¿no? No sé, es que a veces es complicado desde Es complejo además organizar recursos, organizar la asistencia de pacientes, o sea, entiendo que a nivel organizativo y a nivel incluso material, de tiempo, de dinero, de espacios, es complejo. Vamos a finalizar ya, por una parte, pregunta directa para Laura que nos ha hecho María Isabel, que está por aquí conectada en directo con nosotros. Si te quieres especializar en psico-oncología, ¿qué debes hacer? Eso es una duda, yo creo que tenemos muchos psicólogos. Cuéntanos. A ver, por un lado, bueno, yo como psicóloga clínica, ¿no? Pues decir que una vez que estás haciendo el PIR, ¿no? La especialidad, sí que puedes hacer rotaciones específicas, ¿no? Que si no las hay en tu hospital, puedes hacer rotaciones externas de psico-oncología, cuidados paliativos, según lo que más te interese, ¿no? Y luego, al margen de la psicología clínica como tal, si quieres algo más concreto de psico-oncología, ¿no? Pues hay muchas formaciones, ¿no? Tanto a nivel desde cursos más básicos, expertos, hasta máster, ¿no? Eso ya depende del interés de cada uno, de lo que quiera hacer, ¿no? Tenemos por esa parte la parte, digamos, oficial y reglada, que sería como parte de las rotaciones del PIR, y luego lo que sería la formación continuada. Perfectísimo. Yo os voy a poner unas últimas 2 preguntas, un poquito ya de meterse aquí en salseo, porque ya hemos hablado muy en serio de un montón de cosas, pero contarme, el abordaje multidisciplinar, sé que es algo que tenemos muy presente, todos estamos de acuerdo. De nada, María Isabel, que nos dice, te dice Laura, que muchas gracias por el chat. Hace poquito estuve moderando otro debate en el que hablábamos pues, de otra temática, pero también de abordaje multidisciplinar, y uno de los ponentes puso una aportación pues, muy interesante y dijo, ojo que multidisciplinar no es lo mismo que interdisciplinar. Y esa es la pregunta que os pongo. La realidad del día a día en vuestros respectivos hospitales, aparte de que al paciente lo abordemos desde distintas profesiones sanitarias, tenemos espacio, tiempo, lugares en los que hablamos sobre nosotros, entre nosotros, perdón, participamos todos en las decisiones cuando armamos ese circuito y esos protocolos que sigue el paciente. ¿Cómo es en cáncer de mama hoy en día en España esa realidad? Nosotros todos los lunes nos reunimos, todo el comité multidisciplinar, donde estamos los ginecólogos, que somos los que hacemos la mama en nuestro hospital, los oncólogos, los de radioterapia, a la patóloga, que es muy importante, la patóloga, que hay que revisar muchas anatomías o sacar muchas, el radiólogo, la doctora de medicina nuclear, que es para cuando hacemos los SNO, los ROLVO, los marcajes que hacemos de tal, y el radiólogo, por supuesto. Nos reunimos todos los lunes y comentamos las pacientes que han el resultado de las cirugías, las pacientes que están en una ayudancia y los diagnósticos iniciales o los diagnósticos que nos han decidido el tratamiento, pero todos los lunes nos reunimos todos. Sí, nosotros justamente exactamente igual, también los lunes nos reunimos en todo el equipo y como ginecólogos, que yo soy ginecólogo también, especialista en mama, y oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, y ahí comentamos todos el 100% de los casos de cáncer de mama que entran
y se decide, digamos, cuál es la recomendación. Sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que este es el único punto que realmente es multidisciplinar. Y de hecho nosotros hemos hecho una prueba piloto para hacer visitas multidisciplinares, aunque es súper difícil de coordinar equipos y realmente aún estamos lejos de poderlo implantar bien. Pero creo que en muchos casos es el futuro y sería muy positivo para nuestros pacientes, porque la realidad de hoy en día es que pobres, pues mientras se diagnostican y se tratan, acaban viniendo casi cada día al hospital, porque un día me visita a mí, el día siguiente visita al oncólogo, el otro día se hace una analítica, y creo que es súper importante intentar también juntar este tipo de pruebas y visitas en el mínimo día posible de días, y es una tarea que tenemos pendiente, y hago autocrítica a nivel de este aspecto. Intentamos organizarlo, pero es súper complicado aún. Nosotros sí que tenemos un plan de visitas, y entonces la mamo, la eco y la eco se hacen el mismo día, seguro. Y la reso y la biopsia también. El oncólogo el radiólogo se deja como un día para biopsiar. Pero intentamos hacer también, como dices tú, una visita que viniera el oncólogo y nosotros, ¿no? Para sobre todo los que van a adjuvancia, más bien imposible. Pero sí que hemos conseguido hacer visitas, ¿no?, con el geriatra, en las que son muy mayores, ¿no? Nosotros por encima de 70 años les pasamos un score para ver si son frágiles o no. Y si son frágiles, el geriatra sí que está, la verdad es que es súper accesible y sí que viene con nosotros a la consulta, le hace, porque nosotros hacemos un G8 que llamamos que es una escala mínima, pero luego el geriatra le hace una como más específica. Y entonces ahí sí que estuve con el geriatra muy bien, y viene la señora encima mayor, que solo me dice residencias o que tiene que ir en ambulancia. Entonces ahí el geriatra y nosotros nos unimos en la misma consulta y les pasamos, ¿sabes? Les hacemos tal para que no tengan que venir más de una vez, porque sí que es cierto que... Claro. Pero bueno, deberíamos mejorarlo, ¿no? Nosotros hemos hecho como un plan de visitas que consiste en que si la vemos nosotros no tenga otra visita antes de 3 meses. O sea, que hay que intentar separar las visitas, no, porque no tiene sentido que el ginecólogo la vea, al mes la vea el oncólogo y luego se pasa 6 meses sin que la vea nadie, ¿no? Pero todavía no está del todo implantado porque hay que llegar a un acuerdo de cuántas visitas quiere cada uno y tal. Pero bueno, estamos en ello. Nosotros lo que hemos conseguido es, por ejemplo, los casos que creemos que necesitan cirugía plástica, que antes lo que hacíamos es le dábamos una cita y la veía otro día diferente el plástico, es, digamos, hacer que venga en el mismo momento que nosotros decidimos que requiere cirugía plástica, porque primero la paciente no tiene que esperarse tantos días, y segundo que muchas veces el cirujano plástico no sabe exactamente o no entiende cuál es la zona que necesitamos quitar, digamos, a nivel oncológico, ni digamos, toda la resección que hay que hacer, si va a recibir radioterapia posterior o no. Y bueno, para tomar la decisión de la reconstrucción, creo que esto es de las pocas cosas que está funcionando muy bien a nivel multidisciplinar, porque creo que hemos ganado mucho que venga el plástico en el mismo momento para indicar juntos la reconstrucción, porque hay aspectos oncológicos que los plásticos, pues, si no, pues al final te dicen, bueno, pues pongo un expansor y ya está, porque tampoco sé qué es lo que van a hacer. Y a veces pues se pueden hacer mejor las cosas si lo hablamos conjuntamente. Laura, en el caso de psicología estamos, en el caso de tu hospital o de tu experiencia, estamos ahí con el resto del equipo, trabajamos de verdad de manera interdisciplinar. A ver, yo es verdad que como ahora mismo estoy en salud mental, no estoy dentro de esta área, ¿no? Pero por el tiempo que estuve de rotación o prácticas del máster que yo hice, en el hospital en concreto en el que yo estuve, es verdad que el equipo de psicólogos no estaba dentro de estas reuniones más médicas, pero sí que luego aparte los oncólogos hacían una reunión específica tanto con el equipo de paliativos, cuando había que hacer derivaciones al equipo de paliativos, y también intervenían en esas reuniones, que me parece genial, y además lo ha comentado Eduard, entraba en esas reuniones también la Asociación Española contra el Cáncer. Solía venir la trabajadora social y la psicóloga también de la asociación, ¿no? Porque había casos que llevábamos dentro del hospital y otros que llevaba la asociación por tema de que el paciente pues era de algún municipio y decía, pues mira, es que a mí me viene mejor ir a tal municipio en el que está la asociación en lugar de venir al hospital, que ya bastante vengo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se hacían esas reuniones un poco más de coordinación.
Pues os agradezco muchísimo a todos haber estado hoy, haber sacado un ratito. Os hemos robado además un poquito más de tiempo, sé que tenéis unas agendas muy apretadas. Espero que haya sido productivo, útil y entretenido para todos, tanto para las personas que nos escuchan como para vosotros que colaboráis. Hago este precierre para que cerremos con vuestra última intervención. Leía pues justamente esta semana en la que estaba pues poniéndome al día, investigando un poquito de en qué punto está en España el cáncer de mama, sus tratamientos y abordajes. Leía que somos pues bastante pioneros y top en investigación y nos queda un poco como asignatura pendiente aplicar, generalmente por falta de medios, como decíais vosotros en vuestro caso. Esta es mi última pregunta. ¿Cuál creéis que es nuestra asignatura pendiente hoy en día en España con respecto al cáncer de mama y en qué creéis que somos pioneros y en lo que somos precursores? Difícil la pregunta. Por eso era la última, ¿ves, María? La he dejado ahí para el final para que fuera la guinda. Yo creo que la verdad, de manera global, en los hospitales así que son un poco grandes, el manejo del cáncer de mama se hace bien. Pero sí que es cierto que creo que hay hospitales más pequeños, ¿no?, donde el abordaje no se hace tan multidisciplinar porque o no tenemos radioterapia o no tenemos el oncólogo, ¿no? Hay muchos hospitales, yo que vivo aquí en Madrid, te puedo decir que hay muchos hospitales en los que esto no se hace igual que como lo hacemos en el nuestro, ¿no? Yo vengo de un hospital también muy grande donde me formé y yo aprendí a hacerlo así allí y es como lo hacemos aquí. Pero sí que es cierto que yo creo que el hándicap puede ser este, ¿no? O sea, que a lo mejor deberíamos tener una, no sé cómo decirlo, algo de calidad, ¿no? Pues que las unidades de mama sean de calidad, ¿no? O sea, hacerte, no todo, yo entiendo que esto es complicado, ¿no? Pero que sí que es cierto, y para el paciente a veces es mejor que sea un hospital pequeño más cercano, pero sí que tendríamos que tener como un checklist de calidad, ¿no? Sobre todo lo multidisciplinar me parece que es lo más importante, cada especialista sabe mucho de su parte y al ponerla en común aprendemos mucho todos y tratamos mejor al paciente. Entonces yo pienso que eso puede ser lo que más nos falta. Yo creo que en general se trata muy bien, ¿no? Se hace muy bien, el screening que tenemos es bueno y las pacientes en los tratamientos que se les dan son buenos, pero podríamos tener un poco de hándicap en esto, ¿no? En estos hospitales pequeños que no tienen todas las especialidades, que no se hace un tratamiento multidisciplinar. Sí, yo justamente estaba pensando lo mismo, la equidad, digamos, porque sí que hay hospitales grandes que tienen equipos multidisciplinares y con más recursos que otros pequeños y sobre todo creo que a nivel de, por ejemplo, reconstrucción o tipos de terapias y ensayos clínicos, por ejemplo, que pueden ser beneficiosos en muchos casos, pues no llegan a todos los sitios. Y también lo que dice María, que pienso pues que a veces pues en según qué sitios pues estaría bien, bueno, sobre todo yo creo que lo más importante es que para tratar cáncer de mama tienes que ser especialista en cáncer de mama hoy en día. Y no puede ser pues que haya pacientes pues que aún se traten por, bueno, es verdad que hay sitios pues que claro, que es lo que hay, ¿no? Y este es el problema de equidad, ¿no? Pero claro, lo ideal sería que todas las pacientes con cáncer de mama tuvieran acceso, como dice María, a un equipo especialista en cáncer de mama. Y que, claro, hoy en día, pues desgraciadamente, pues pasa pues que hay muchos pacientes pues que aún pues se operan por cirujanos o ginecólogos pues que hacen cualquier tipo de cirugía en general y que pues, pero claro, que te opere un cirujano o ginecólogo de mama pues que opera un cáncer de mama cada 3 meses, pues no es lo mismo que te lo opere alguien pues que lo opera cada semana varios. Y esto es totalmente fácil de entender. Y lo mismo a nivel de oncológico, o sea, que te atiende a un oncólogo pues que pues, se dedica a cáncer de páncreas y que pues de vez en cuando también te hace algún cáncer de mama, pues no estará al día de lo que toca. Y bueno, pues yo creo que esto es el principal hándicap que tendríamos. El cáncer de mama precisamente es bastante importante, como vemos que es el cáncer más frecuente en las mujeres. O sea, realmente tendría que ser una exigencia que nos tendríamos que autoponer, entre comillas, de que todos los cánceres de mama en España tendrían que ser tratados por un equipo especialista en cáncer de mama. Yo creo que esto es la tarea pendiente aún. Y a nivel positivo creo que
por otro lado, en España tenemos centros grandes que realmente hacen mucha investigación, como decías, y por los pocos recursos que tenemos, entre comillas, salimos bastante bien parados a nivel de investigación y rankings de diferentes cosas y tenemos de los centros más potentes a nivel europeo de investigación, que realmente es un mérito que es difícil de explicar por los presupuestos que tenemos, pero que está muy bien y creo que es una de las cosas que yo creo que la mayoría de médicos que trabajamos en este campo, pues la parte positiva es que dedicamos mucho tiempo y muchas horas libres, entre comillas, porque realmente pues nos importan nuestros pacientes y queremos hacer lo mejor para ellas y que esto es bastante generalizado en todos los hospitales y todos los médicos que conozco. O sea que yo creo que esto es una parte muy positiva, que tenemos profesionales muy motivados para ayudar a nuestros pacientes y esto pues hace que tengamos esta sanidad tan buena, la verdad. A costa de nuestro tiempo libre, básicamente. Pero... Totalmente, no, y a costa de profesionales implicados y con vocación, donde faltan a veces o muchas veces recursos, desde luego que sí. En psicología, Laura, por cerrar con esto, ¿en qué somos pioneros y cuál es nuestra asignatura pendiente? Yo creo que nuestra asignatura pendiente va un poco en la línea de lo que estaban diciendo ellos. Depende mucho de en qué hospital estés. Hay recursos de psicooncólogo, hay recursos de asociaciones que trabajan en el hospital, o no hay nada de eso y dependes de que te deriven a salud mental. ¿Qué pasa con salud mental? Que en todo momento yo estaba hablando de reacciones emocionales normales, no patológicas. Entonces nos encontramos muchas veces con el debate de a estas pacientes, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las derivamos a salud mental donde se supone que solamente se aborda patología? ¿O qué hacemos? ¿No? Entonces, por desgracia, dependemos muchas veces de asociaciones. Y bueno, es verdad que en algunas comunidades o en algunos sitios, esto es abrir otro melón, ¿no? Está la figura del psicólogo clínico en la atención primaria, que aquí sí que a lo mejor entraría un poco más este perfil de pacientes, ¿no? Pero por desgracia no está en toda España, ¿no? Justo estaba pensando antes cuando hablábamos de esto, pensaba del proyecto SICAP y de los psicólogos en atención primaria, pero desgraciadamente eso nos da para abrir otra charla de otra hora. Sí. Os agradezco un montón, os cuento que con motivo de este 19 de octubre y de este día, que además para vosotros que sois especialistas en el área es tan especial, pues como AMIR, nuestra misión, nuestro compromiso con la comunidad es formar a buenos sanitarios, a los mejores sanitarios, para que sean capaces de cuidar lo mejor posible. Entonces, pues tenemos un curso, uno de nuestros cursos, el curso de actualización en ginecología oncológica del tracto genital y de la mama. Es un curso cortito, son 4 créditos, muy específico, además para profesionales de la medicina, o bien que quieran profundizar en este tema o que quieran actualizarse. Recopilamos un poco lo último, entonces pues vamos a hacer por una parte para esa parte de formar, hacer un programa de becas especiales durante este tiempo para que quien quiera acceder a esa formación pues lo pueda hacer con muchísima más facilidad, y por otra parte vamos a donar lo que recaudemos durante este mes de octubre y parte de noviembre a una de estas asociaciones, como comentabais antes, que al final pues dan un montón de soporte a los pacientes y ayudan un montón, sobre todo en esas asignaturas pendientes a las que no llegamos con el recurso público. Os agradezco muchísimo la participación hoy, y os agradezco mucho que hayáis podido estar justo en este día que sé que para todos vosotros es muy especial. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias todos. a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.